buscar ese caso clínico en el Hospital 2 de Mayo, creo que están asistiendo. Si tienen alguna duda con respecto a un signo o síntoma que no saben, consulten con confianza. Lo importante es presentar lo mejor que puedan en su caso clínico. Y sí va a ser todo con cámaras, al igual que el día de hoy. Aparte también habían compañeros que había dejado unos temas libres para que mejoren sus notas, porque eso de duplicar la nota del parcial es previo evaluación del día de hoy y exposición para ver qué nota se va a colocar con el examen parcial. Mis disculpas de por medio por no haber asistido la semana pasada. Tengo un familiar en UCI, actualmente sigue en UCI. Hemos estado corriendo de un lado a otro. Bueno, no es que no se me da la gana ni la flojera, sino es que es una emergencia familiar muy grave, muy grave. Bueno. ¿Tus compañeros se van a integrar? Solamente somos 3. Sí, pero las clases empiezan puntuales, por eso los peruanos somos mal vistos por impuntuales a nivel internacional. Peruanos y mexicanos. Los peruanos. En Europa son puntuales, no sé, en América dicen que son más puntuales todavía, pero en Europa he vivido con alemanas, he vivido con gente europea y todos sí o sí tenían que entrar. Mientras que yo voy a ir evaluando en el transcurso de la noche de las exposiciones a tus compañeros, porque, a ver, me mandaste la foto de los nuevos grupos, ¿no? Voy a guiarme de eso, pero de todas maneras quisiera ver porque también es importante la participación. ¿Tu compañero está realmente, el que se inscribió y nunca ha asistido, realmente no, ya... ¿Son como... ¿Y por qué se... Ah, no se ha matriculado. Ya. A ver cuántos somos ahora. Bueno, un minuto más y empiezo la clase de demencia. Y luego el primer grupo, que es Rocío Aliaga con Leslie Rodríguez, vayan analizando sus diapositivas. O lo hacemos en desorden, no hay problema. Pero si se han sorteado el orden de los grupos es por... Estudiar en España. Hacer la especialidad en España. Es médico interno residente, se le dice, porque ellos no hacen internado. Los de España no hacen internado. La carrera de medicina son en 6 años, por eso ellos terminan como licenciados en medicina, no terminan como nosotros. Ellos son licenciados. Cuando sale tu homologación, sales como licenciado en medicina. Cómprense los CTO, estudien de ahí. Yo ya estudiaba ya desde tercer año, cuarto año, para las competencias. Y vayan estudiando para el ENAM, aunque ahora ha bajado de calidad, pero igual. Cuanto más estudien es mejor. Estamos con una alerta de dengue, tienen que saber mínimo qué es dengue, bueno, ¿no? Cuando lleguen ustedes estudiando infectología. Y ya se ha dado la alerta en Lima, varios distritos de Lima. Yo vivo en Surco, me acaban de decir que Surco está con alerta, entonces cuidarse, lavar bien los envases,
y saber cómo manejar a un paciente, porque es probable que tengamos dengue porque ya se inició el niño costero y bueno, esto tenemos para rato el clima. A ver, somos 5. ¿No se van a conectar tus compañeros? Ya.
Bueno, vamos empezando. A ver, con los que estamos presentes, pero ya en la hora de exposición todos tienen que estar presentes porque eso también va a ser un punto en contra y voy a hacer un examen oral, así que todos tienen que estar presentes. La clase de hoy no es una, es prácticamente es dentro del horario de neurología, así que no hay justificaciones bueno, no estoy aquí para obligarles a estudiar, y como les digo, me disculpo, no tengo que dar por detalles. Lo que sí es que trato de tratar de enseñarles lo máximo que pueda para que ustedes puedan diagnosticar bien, aprender como médicos y también no hacer daño a los pacientes. Cuando hablamos de demencia senil, está muy mal dicho demencia senil, es enfermedad de Alzheimer. Ahora, dentro de las demencias es un mundo grande, 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 grande de enfermedades. Por ejemplo, Félix, buenas noches, ¿estás presente? Bueno, debe estar presente. Doctora, sí, doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Félix, ¿qué tal? Sí. Si yo te hablo de demencia, ¿qué crees a qué te suena demencia? Bueno, demencia viene a ser, digamos, ya un estado patológico ya, digamos, el más grave de lo que se refieren a las patologías del cerebro, ¿no? En la cual ya el demente, digamos, pierde toda noción de la conciencia, está fuera totalmente de la realidad, en la cual se puede, digamos, se puede, digamos, diagnosticar eso, ¿no? De que ya no... ¿Y la persona se da cuenta de su demencia? No se da cuenta de su demencia. Es una teoría. El paciente se da cuenta de su demencia. Y eso se da cuenta, ¿no? descarta de una enfermedad, otras enfermedades psiquiátricas, ¿no? La otra pregunta es cuando te digan demencia senil, no existe el término de demencia senil. Es Alzheimer, existe, ahora voy a explicar los diferentes tipos de demencia. Tenemos demencia frontotemporal, demencia vascular, tenemos demencia por una enfermedad, angiopatía amiloide, tenemos diferentes tipos de demencias y tenemos demencias primarias o secundarias. Ahora, Nancy, buenas noches. Gracias, Feliz. Ok, doctora. Nancy, ¿estás ahí presente? Pablo, dime, buenas noches, dime, ¿crees que la demencia lleve a la muerte? La demencia lleva a la muerte. Tus compañeros no se van a conectar, ya son 15 minutos tarde, no sé. Sí, pero es que no voy a hacer clase con... Bueno, expondrán hoy día y la verdad las notas, es que no hay justificación. ¿Cómo no van a querer exponer de hace una semana en las exposiciones? Más de 2 semanas. Pero más que no quieran exponer, tienen que estar presentes. Yo tengo que evaluar. O sea, todas las clases se evalúan, todas las clases se preguntan. Por eso yo, al menos los que están ahorita presentes, yo sé cómo es el desempeño de cada uno. Y que siempre son los que están presentes, son los que más participan. Yo voy a hacer clase y vamos a poner, pero es que el problema es que no me pueden cortar clase. Yo le voy a llamar a la señorita
¿Cómo hacemos? Yo no sé. Estoy programando clases hoy día que no correspondían, pero es que tienen que exponer porque dentro de 2 semanas empiezan exposición de casos clínicos. Entonces, no es que no quieran exponer, estamos, o sea, aquí no es que no quieran exponer, si no expones te jalan, así no es el internado y la residencia, es una disciplina. Mañana es su examen. Por eso, avanzamos lo que se pueda y para que puedan terminar rápido, o al menos terminamos a las 10, no sé, avanzar para que puedan irse a estudiar, pero avanzar de una vez, porque más tarde más tiempo se pierde. Bueno, ya. A ver, empezamos. Ya. Entonces, cuando se habla de demencia, el término de demencia en sí es un deterioro progresivo, ¿no? Según la DMC-5, que es la clasificación internacional de enfermedades mentales, eso es nuestra clave, nosotros tanto para psiquiatría y algunas enfermedades neurológicas, para el diagnóstico de ciertas enfermedades, tiene que cumplir unos criterios, ¿no? En la última es la DSM-5. Entonces, hablamos de un trastorno neurocognitivo mayor. A ver, vamos a poner ya. Debe haber acá y debe cumplir ciertas características, ¿no? Los criterios diagnósticos, que haya una evidencia de un declive cognitivo sustancial, ¿no? Que debe haber un tiempo a más de 6 meses, o nos dicen, bueno, no importa más el tiempo, sino que haya un deterioro en ese desempeño de las funciones superiores, ¿no? Esto es, el paciente se da cuenta, dice, doctora, me empiezo a olvidar dónde dejo las llaves, me empiezo a olvidar dónde, si he pagado el recibo, no recuerdo dónde he dejado mi DNI, no recuerdo dónde he dejado este papel, y no me acuerdo a ver, no recuerdo, entonces el paciente viene preocupado por los olvidos, que podría ser, porque tenemos, ahora de ahí voy a hablar, porque hay neurocognitivo leve, moderado y severo, o sea, hay evolución de la demencia. Entonces el paciente viene esto, o su familiar, mi mamá se para olvidando de nuestros nombres, o de los cumpleaños, o no se acuerda. Entonces viene tanto el paciente o un familiar diciendo que su pensamiento está un poco enlentecido, no recuerda mucho las cosas, más que todo vienen por una afectación de la memoria, ¿no? Y entonces eso se ve con el declive del desempeño neuropsicológico. Entonces nosotros hacemos unos exámenes neuropsicológicos que podrían ser test mini mental, el test de MoCA, que es lo más usamos, yo uso más el test de MoCA. Y estos tests usamos y encontramos que hay menor de 2 desviaciones estándar. Entonces, yo con eso puedo decir que hay un grado de demencia. Y hay que descartar organicidad siempre. Los déficits cognitivos son suficientes para intervenir con la independencia. Digamos, estos pacientes a veces les cuesta recordar dónde dejó las cosas, escribir también, y cuando llegan al grado de demencia severa, el paciente ya se olvida hasta de comer. Entonces uno tiene que obligarlo a comer, a bañarse, usa pañales. Entonces la demencia es un deterioro progresivo que lleva a la muerte. Hay que descartar siempre si es un delirium, que es organicidad, o sea, digamos, si el paciente tiene fiebre, no vas a decir que es demencia. Si el paciente tiene un cuadro infeccioso, no vas a decir que es una demencia. Siempre hay que descartar, porque es diferente el delirium de una demencia. Y siempre hay que descartar trastornos de enfermedades mentales, como un trastorno depresivo mayor, que pacientes con depresión mayor tienden a un desinterés de su ropa, de su vestimenta, tienen un desinterés
en la forma de vestirse, tienen alucinaciones. A veces los pacientes, cuando no tienen información o no recuerdan, tienden a llenar esa información con alucinaciones y tienden a confabular. La palabra es confabulaciones. Entonces, confabulan, o sea, inventan cosas, inventan. Y esquizofrenia, ¿no? Hay que siempre descartar esas enfermedades para llegar al diagnóstico de demencia. Entonces tenemos demencia de tipo primaria y una demencia de tipo secundaria. Dentro del tipo de primaria, esa se divide en dos. Demencia pura, que es netamente dado a un desorden primario, o sea, del encéfalo, netamente el que involucra la corteza cerebral. Entonces, y esto es parte del envejecimiento cerebral, digamos, si te toman una resonancia a los 60, 70 años, tu cerebro va a haber una hipotrofia, es parte del envejecimiento, ¿no? Pero no todos tienen ese envejecimiento. Hay personas que tienen 90, 95 años y se desenvuelven bien, tienen buena memoria, recuerdan el número de su casa, comen y son independientes. Como hay personas de 65 años que han tenido, digamos, un infarto, una enfermedad, han tenido un traumatismo craneoencefálico y tienen trastornos hasta para hablar. Entonces, es muy diferente también los antecedentes y es muy importante. Entonces, acá tenemos demencia pura netamente por un trastorno que afecta a la corteza cerebral. Tenemos a la enfermedad de Alzheimer y degeneraciones tipo focales. Entre ellas tenemos la demencia frontotemporal, que es muy importante, es una demencia. Eso es importante. Justamente no sé si hacerles una clase, si les importará, sobre la demencia de cuerpos de Lewy. Ustedes saben lo que pasó con el actor Robin Williams, ¿no? Que le diagnosticaron enfermedad de Parkinson mal diagnosticado, y como él se suicidó, pero ellos todos pensaron que se había suicidado por depresión, pero no era la causa de depresión, suicidios. Él tenía enfermedad de cuerpos de Lewy, que acá lo van a ver como demencia plus, porque y esta enfermedad, aparte de afectar este tipo de demencias, aparte de afectar lo que es la corteza, también afectan lo que son núcleos basales, que pueden dar los movimientos involuntarios y pueden imitar enfermedades como parkinsonismos, atrofia sistémica múltiple o estructuras subcorticales, ¿no? Entonces, esto es lo que ha tenido Robin Williams, una enfermedad de la demencia de Lewy, que viene una degeneración importante, y que se habla de que estas pacientes que tienen demencia del cuerpo de Lewy llegan rápidamente a la muerte en 6 meses o un año de empezado, porque se degenera totalmente las estructuras, y como vamos a ver en la fisiopatología, que les voy a exponer, y llega rápidamente a esta degeneración, produciendo alucinaciones en el paciente. Sobre todo empiezan con alucinaciones, trastornos en el lenguaje. Entonces, yo creo que Robin Williams ha sufrido trastornos del lenguaje, no se acordaba de sus líneas, entonces decían, no, es depresión porque Parkinson produce también tipo de depresión y un tipo de demencia. Y han atribuido que sea eso, y lamentablemente no tenía un buen diagnóstico, y fue llevando esto a quitarse la vida. Entonces, acá tenemos enfermedades de demencia tipo plus cuando están afectados, aparte de la corteza cerebral, en zonas subcorticales y zonas de los núcleos basales, que es el controlador de los nervios, de los movimientos. Entonces tenemos taupatías, enfermedad de Huntington, que ya les expondré. Tenemos demencia por las ataxias espinocerebelosas. Son enfermedades neurogenéticas que poco a poco se van diagnosticando a tiempo. Si quieren les puedo enseñar hasta un video, porque presenté un caso neurogenético de una ataxia espinocerebelosa. Entonces son enfermedades que producen una demencia tipo plus, ¿no? Y que son consideradas dentro de demencias primarias. Dentro de todas las demencias de tipo primarias, la más importante es la enfermedad de Alzheimer, que ya vamos a hablar en un momento. Y las demencias de tipo secundaria es netamente secundarios a una enfermedad o una lesión del tejido cerebral de forma directa. Esos pueden ser por tipo vasculares, infecciones. Cada vez tenemos también varios pacientes diagnosticados de Yass-Crosser,
Jacob Crossover, la enfermedad de los priones, neurosífilis, VIH también produce demencia. Esta enfermedad muchos piensan que era solo con comer carne infectada o cerebros, ¿no? Pero esto es toda la mayoría de casos por presentación heredofamiliar o degeneración de una proteína cerebral que se encarga de aumentar la apoptosis, ¿no? Y al final mueren las células, como vamos a ver en las imágenes. Enfermedades minimizantes, enfermedades de depósito de hierro, estas son las que también producen movimientos involuntarios y producen demencia. De verdad que la demencia es una subespecialidad grande, y diagnóstico también, porque no todos son Alzheimer, también no vamos a decir que todos son Alzheimer, que son estudios que a veces ni en Perú contamos. Metabolismo, enfermedades también de metabolismo, porque también vamos a encontrar demencias en niños, que es la enfermedad de Melas, ¿no? Que son las encefalopatías de ácido láctico frecuente en estos pacientes que imitan infartos cerebrales, no son pseudoinfartos y que llegan a la demencia. Tenemos enfermedades intracraneales, tenemos enfermedades con déficit metabólicas nutricionales, aquellos niños que han sufrido desnutrición, déficit de hierro, de folato, o personas con déficit de vitamina B12. Cuando tú le das la vitamina B12, mejoran, pero no totalmente, pero mejoran. También enfermedades paraneoplásicas, endocrinas, drogas, pacientes que son consumidores de drogas también tienden a producir. Si te pregunto, un paciente que consume netamente cannabis, ¿qué tipo de demencia produciría? Sería una demencia tipo secundaria. Si te pregunto, Alzheimer, ¿qué tipo de demencia es? Una demencia tipo primaria. ¿Ya? Eso es eso puede ser una pregunta del examen. Bien. Enfermedades autoinmunes, secundaria. Todo lo que es secundario a una enfermedad es demencia secundaria, vale la redundancia. En la primaria, acuérdense de acá dos enfermedades, Alzheimer y frontotemporales. Ya con eso ya tienen. Y también acuérdense de la demencia de cuerpos de Lewy, ¿no? Dentro de todos. Las taupatías, Parkinson, esos es solamente enfermedades de parálisis supranucleares, es solamente para que las sepan dentro de si es primaria o secundaria. Enfermedad de Alzheimer. Entender que es la enfermedad neurodegenerativa más común. Es la causa de dos tercios de la causa de demencia. Y aproximadamente el 10% de las personas mayores de 70 ya tienen una pérdida significativa de memoria. Y este 10% es consecuencia de una enfermedad de Alzheimer. No existe, es por la edad, no existe, digamos, porque como les había mencionado al principio, hay personas que a los 90 años recuerdan todo, se visten por sí solos, se cambian por sí solos, comen por sí solos, saben dónde queda la casa, como hay personas de 65 años que ya no recuerdan las cuentas, no recuerdan dónde dejó sus cosas. Entonces, netamente no podemos atribuirlo al envejecimiento, sino voy a explicar en la fisiopatología que son tres causas. Entonces, a más edad, y sobre todo, bueno, esto aumenta más en mujeres, porque las mujeres tenemos mayor tasa de envejecimiento, presentamos hay mayor caso de Alzheimer. ¿Ya? No atribuirlo al envejecimiento, sino es como parte que presenta ya la enfermedad, se presenta. Entonces tenemos la fisiopatología. La tipo 1 vamos a encontrar tres causas. La primera causa es por acumulación del péptido amiloide, beta amiloide. Entonces, nosotros tenemos acá la molécula precursora amiloide, tenemos el amiloide y tenemos la beta amiloide es producida porque hay una proteólisis, hay una producción exagerada estimulada por la proteína precursora amiloide. O sea, hay una proteólisis de estas proteínas, aminoácidos. Entonces, este aumento de beta amiloide que se va a elevar cuando hay una proteólisis, digamos, no se genera
no se genera bien la proteína, no sé cómo es la palabra. Dentro de la formación de nuevas neuronas, también hay formaciones tanto de proteínas, aminoácidos, ¿no? Proteínas que contienen aminoácidos. Entonces, el beta-amiloide es una proteína generada por una mala, ¿no? Una mala traducción, se puede decir, una mala traducción en la molécula precursora de amiloide. Entonces, esta, al ser cortada por la beta-secretasa, produce estos beta-amiloide. Este beta-amiloide es tóxica, netamente tóxica, ya porque esta va a producir netamente, se va a acumular en las neuronas y lo que va a producir es depósitos de beta-amiloides. Entonces, esto va a hacer que las neuronas mueran. ¿Por qué? Porque no haber sinapsis, se hipotrofian y mueran. Miren, interrumpen todo lo que son las sinapsis. Entonces van a producir malformación de proteínas, aminoácidos y van a ser los famosos depósitos de beta-amiloide. Y van a formar las famosas placas amiloides. Entonces, cuando yo les pregunto una causa de enfermedad de Alzheimer, es por el depósito de placas de amiloide. Y estas pueden ser netamente producidas también porque hay mutaciones. He encontrado de que es genético. Si tú has tenido un familiar con Alzheimer, un ancestro con Alzheimer, ten la posibilidad de que tú también vas a sufrir de Alzheimer. Y estas en su principal se genera a la presilina 1 y la presilina 2, ¿no? Es porque hay una división irregular en la proteína precursora de precursora de amiloide, ¿ya? Entonces, estos genes van a producir una división irregular en esta proteína y al producir una división irregular se va a formar lo que son las placas de amiloide. Y estas beta-amiloide van a producir el depósito de esas placas, produciendo apoptosis y muerte también, a interrumpir la sinapsis, ¿ya? Entonces aquí lo que vemos es un cuadro histopatológico en el que se ven una tinción de plata tomada en el hipocampo de este paciente que se ha encontrado con pérdida de memoria y esto ha sido progresiva. Se han encontrado muchos depósitos de placa amiloide. Entonces esta es la principal patogénesis de producir enfermedad de Alzheimer. Dentro de la segunda causa de producir es porque hay un aumento, porque hay una inestabilidad de los microtúbulos. Entonces, esta proteína, la proteína tau, es la que se encarga de la estabilidad, pero al aumento de la fosforilización, esto produce una inestabilidad de los microtúbulos. Entonces, al haber una inestabilidad, una disminución de afinidad de microtúbulos, se van a formar lo que son los ovillos neurofibrilares. Entonces, entender de que al aumento de una fosforilización, estas proteínas tau se van a ver alteradas y va a haber una disminución de afinidad por los microtúbulos y van a formular lo que son los ovillos neurofibrilares. Entonces, tenemos acá las proteínas que se encargan, las tau son las que se encargan de la estabilización de los microtúbulos. A veces, no sé si llevan a clase de biología, los microtúbulos también se encargan de la degeneración y los de la apoptosis también celular. Entonces, eso también es muy importante a nivel cerebral. Haber una inestabilidad por un aumento de la fosforilización de las proteínas tau, haber una inestabilidad en los microtúbulos y van a producir lo que son los ovillos neurofibrilares, que son estos. Y estos van a haber disminución igual. Van a producir esta degeneración, los ovillos neurofibrilares son como es como que tú tuvieras muchas cicatrices y al tener tantas cicatrices no vas a producir una adecuada sinapsis, ¿no? Entonces también hay muerte neuronal, estas son las neuronas y estas son las placas, los ovillos neurofibrilares. Ya, estos son los ovillos neurofibrilares, que es la segunda patogénesis de Alzheimer. Y la tercera se ve netamente fallas de neurotransmisión, una déficit de la acetilcolina y también déficit de la acetilcolina transferasa. Nosotros esto lo vemos en enfermedad de Parkinson, pero también será relacionado netamente también a enfermedad de Alzheimer. Entonces tenemos acá, como había hablado, tenemos factores tanto genéticos como no genéticos.
Entonces, netamente genéticos de la proteína precursora amiloides, cromosoma 21, síndrome de Down, PC1. Entonces, estas son causas genéticas. Y se habla que existen muchos genes que te predisponen a la enfermedad de Alzheimer. Esto acompañados a la parte ambiental, que pueden ser la enfermedad de priones, bajo nivel de educación, o sea, bajo nivel de educación, enfermedades traumáticas del cerebro, toxinas, enfermedades metabólicas como diabetes principal, hipertensión, virus. La suma de estos dos y estos más el envejecimiento da igual a Alzheimer. Entonces tenemos la parte genética sumada a la parte no genética, digamos, a la enfermedad, más que todo a las afectaciones ambientales, para quedar a la enfermedad de Alzheimer como resultado. Entonces, ¿cuál es la principal causa? Se hablan de todas las apoliproteínas, ApoE, que conocemos, la APO3. La apoliproteína 3 es la principal causa de genética, deficiencia de este gen, afectación de este gen como causa de Alzheimer. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Porque para hablar de los causas que aumentan. Pueden interrumpirme con confianza si tienen alguna duda. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son las causas cuáles son los factores de riesgo que aumentan que tú que padezcas en el futuro de una enfermedad de Alzheimer, aparte del gen, aparte de los genes que les había mencionado, como estos, ¿no? El APO3, APO2, o sea, según los alelos, o sea, digamos, esto es realmente, se está estudiando un montón. Ya se ha hecho un estudio en Estados Unidos, se ha presentado un artículo hace 2 años del Perú, que alelo, ¿no? Que APO está relacionado con mayor riesgo de demencia, enfermedad de Alzheimer. Entonces, tenemos cosas que aumentan el riesgo. La principal causa que aumenta el riesgo, que ya está comprobado, son los traumatismos craneoencefálicos. Aquellas personas que se hayan caído, accidentes, ¿no? Accidentes de tránsito, todo esto. Y los que tienen moderada evidencia son obesidad, enfermedades metabólicas, hipertensión, los fumadores y la diabetes. Son los que tienen una moderada evidencia de que incrementan el riesgo de Alzheimer, enfermedad de Alzheimer. Y de historias como depresión, alteración en el sueño, porque como hay apnea, hay una hipoxia neuronal que produce. Y los lípidos elevados, por eso muchas personas que tienen hipertrigliceridemia y tienen muchos infartos cerebrales que no se han dado cuenta, aumentan también por una amiloidosis, aumentan el riesgo de sufrir un tipo de demencia. ¿Y quién me disminuye las causas de demencia? Años de formación, educación. Cuanto más estudias, más leas, más te eduques, esto disminuye tu riesgo de sufrir de demencia. Esto tiene una evidencia muy grande. Actividad física disminuye el riesgo moderado que te dé sobras de diabetes, demencia, perdón. Enfermedades, consumir una dieta mediterránea, entrenamiento cognitivo como jugar sudoku, en leer un libro y en tratar de entenderlo, estos disminuyen el riesgo, pero eso tienen una pequeña evidencia, una evidencia muy pequeña. Y disminución del consumo de alcohol, tener más amigos, actividades sociales, ¿no? No se sabe. Entonces, aquí estos 2 cuadros es para que sepan de que en quién te incrementa el riesgo de demencia. En primer puesto, el traumatismo craneoencefálico, la obesidad, la hipertensión, fumar. Y quién te disminuye el riesgo, ¿no?, de sufrir de demencia, cuantos más años estudies y actividad física, ¿ya? Entonces, esto atribuimos a este congresista que habló sobre no enfermedad, sino dijo síndrome de Alzheimer, que no existe. Bueno, dentro de neurología hablamos de enfermedad de Alzheimer, porque es una enfermedad, como hemos hablado de la fisiopatología, y inventa cosas. Entonces, a veces cuando inventa cosas en la exposición, él es confabular, inventar cosas que no están dentro de la realidad. Es una confabulación.
Bueno, entonces nosotros vamos a encontrar en la histopatología, vamos a encontrar estos pacientes que sufren afectación de la corteza en las áreas del lenguaje, memoria. En la enfermedad vamos a encontrar una hipotrofia, una disminución del parénquima cerebral en estas áreas, ¿no? En la circunvalación, disminución, comparen estas dos áreas, van a encontrar disminución del parénquima en estas áreas del lenguaje, en el área de la memoria, que son parietal y temporal, y van a encontrar lo que son las placas neuríticas, los vídeos neurofibulares y acumulación de la beta amiloide. Y vamos a encontrar una atrofia difusa de la corteza cerebral a nivel macroscópico. Entonces, si te enseñan un cerebro, disminución del tamaño del cerebro. Y a nivel microscópico vamos a encontrar acumulación de placas neuríticas o vías neurofibulares y acumulación del beta amiloide, ¿no? En los vasos sanguíneos sobre todo. Entonces, como les dije, este es un cerebro de una persona joven, y comparan el tamaño, la masa, la afectación del área del lenguaje, el área de memoria. Entonces, el tamaño, más que todo, acumulación del beta amiloide en los vasos sanguíneos. La clínica, el deterioro progresivo de la memoria episódica. Entonces, episódica es una memoria de corto plazo, como en las cuentas, las llaves, donde han dejado las cosas, y asociada o no a otras alteraciones cognitivas, como puede ser asociado a alteración del lenguaje, pensamiento, pueden estar no relacionados a eso, pero netamente tiene que haber una afectación de la memoria episódica. Va a haber paciente con neuropatía y ya no va a tener tanto interés en hacer muchas las cosas, porque como no se acuerda, no sabe, ¿no? Hasta no se acuerdan si han comido, llegan a este momento si no han comido, y van a tener como consecuencia síntomas. O sea, ojo, la ansiedad y depresión son a consecuencia de la demencia, pero acompañan porque el paciente no acordarse, pero no es la causa. La que causa es el síntoma que va a dar es la pérdida progresiva de la memoria episódica asociada no a alteraciones cognitivas, que son pensamiento, lenguaje, apraxia, afasia, no coordinación, todo eso. Disturbios del sueño, esos pacientes que puede haber un compromiso de primera motoneurona, pueden estos pacientes imitar lo que es un infarto, puede haber disminución de la fuerza, reflejos, alteración neurológica en eso, en pacientes avanzados, en pacientes con grado avanzado de enfermedad de Alzheimer. Y también estos pacientes, en un 10%, pueden presentar crisis epiléptica. Entonces, en la enfermedad preclínica se va haciendo el depósito de las placas de amiloide. Entonces, estos pacientes todavía no tienen síntomas. Y cuanto más va el tiempo, ya se habla de un deterioro cognitivo leve, en que nosotros le damos tratamientos de deterioro cognitivo leve. ¿Ya? Y cuando hay deterioro cognitivo leve, se va a producir lo que son un daño neuronal por las tau proteínas. Y a consecuencia del depósito amiloide y el daño neuronal, ¿no? Porque hay un aumento de la fosforilalización, va a producir lo que es una atrofia parénquimal. Entonces, cuando hay una atrofia estructural, ya hay un deterioro cognitivo leve. O sea, cuando yo ya veo en una resonancia disminución del parénquima en las áreas afectadas de la corteza y su corteza, entonces ya hay un depósito amiloide, ya hay un daño estructural. Entonces, lo que yo tengo que es tratar las causas secundarias que se aumentando esa demencia y tratar también el tratamiento. Y ya cuando esto también ya se está afectando lo que es la cognición, la memoria, alteración también, velocidad de procesamiento de pensamiento, ya hay un deterioro funcional, ya cuando el paciente deja de comer, ya cuando el paciente tiene una apatía, depresión, alteración en el sueño, o sea, esos pacientes que están despiertos en la noche y no dejan dormir, defecan en el baño, conductas inapropiadas, ya se diagnostica como demencia, no confundir con deterioro cognitivo leve, que aquí puede estar solamente afectado, recién empieza el deterioro cognición, lo que es en la memoria, empezar a alterar. En cambio, estos pacientes ya cuando tienen síntomas psicológicos y conductuales, ya netamente ya es parte de lo que es el espectro de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? El cuadro de demencia.
Entonces, todo esto va a sumar a demencia, pero entender que en la enfermedad preclínica no va a haber síntomas, solamente va a haber allá afectación neuronal, pero todavía no hay síntomas. En el deterioro cognitivo leve ya se habla de una afectación de memoria y una disminución del parénquima estructural. Entonces, ahí ya empieza a tratarlo, sí o sí. Y la demencia es porque ya va acompañado de síntomas psicológicos y conductuales afectados, y conductuales de demencia. Entonces tenemos los tipos de demencia también según la clínica. Habíamos hablado de demencia según la fisiopatología, según la etiología, y ahora por tipo de clínica. Tenemos una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano y de inicio tardío. Temprano es antes de los 60 años, ¿ya? Y esto es, si es inicio temprano, es muy poca, o sea, cuanto más temprano se produce el Alzheimer antes de 60 años, no está menos relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Se puede hablar de mutaciones de las proteínas, la seliginina, pero netamente es también afectado por una enfermedad secundaria, ¿no? Una enfermedad sistémica, como los traumatismos craneoencefálicos, vasculares, todo eso. Y una enfermedad de inicio tardío, que esto es normal, que aparezca después de 60 años, y que se hablan de factores genéticos, acuérdense, genéticos más ambientales y el estilo de vida. Es más factor de riesgo de que tengamos una una apoproteína epsilon 4 afectada, ¿no? Entonces, esto es mayor riesgo. Entonces, habíamos hablado de que tenemos una enfermedad de Alzheimer de aparición temprana y de aparición tardía. Aparición temprana, netamente, es una enfermedad familiar afectada por las presenilinas, se habla de un gen autosómico dominante, ¿no? Netamente causado por genes. En cambio, el Alzheimer de origen de inicio tardío es producido por, claro, afectación de un gen que es la apoproteína E, la POEM, más riesgos ambientales y estilo de vida. O sea, netamente tardío, factores genéticos, que acabo de hablar, ambientales como lo que había mencionado, esto, los factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, esas son las causas, netamente, la clasificación según el tipo clínica. Y les invito a ver en su tiempo que tengan de vacaciones, Stila Liz, ganadora de un Oscar por la presentación de habla sobre una paciente, una mujer que tenía doctorado en lenguaje y empieza a olvidarse poco a poco. Y era por una causa de un tipo de demencia de Alzheimer de inicio temprano, porque aparece antes de los 60 años. Y hablaron de un gen que había encontrado y también encuentran una hija. Es muy interesante que lo lean. Hay muchas enfermedades donde se habla de enfermedades neurológicas. Hay otro donde la mayor evidencia, donde se habla, Will Smith interpretó a un médico patólogo que encuentra que los jugadores tanto de bots como los jugadores de fútbol americano presentaban un tipo de demencia, ¿no? Por la generación. Y eso es lo que explica, ¿no? La del cuerpo de Lewy, el problema del cuerpo de Lewy que sufrió Robin Williams. Entonces, ese tipo de demencia. Y también es otra película que les invito a ver. Y hay varias películas de enfermedades neurológicas. Entonces, para hablar de una enfermedad de Alzheimer definitivo, yo tengo que tener la clínica más una histopatología, pero esto es difícil, ¿no? Entonces, solamente yo puedo saber que es una enfermedad de Alzheimer probable solamente con la clínica. La histopatología siempre te va a indicar el diagnóstico definitivo. Entonces, para saber que tienen una enfermedad de Alzheimer probable, tiene que reunir el criterio A, que es más cualquiera de esos tres. Estos criterios, ¿no? Cualquiera de estos tres. O sea, debe tener presencia de un trastorno de memoria episódica inicial con pérdida de una memoria progresiva, gradual en 6 meses, como les explicaba en un inicio, que se ve con test neurológicos o que se ve, lo que yo evidencio, ¿no? Porque yo no conozco al paciente, primera vez que la veo hago un test neuropsicológico y encuentro alteración, por más que le ayudo durante el examen. O puede encontrar déficit de memoria episódica solamente,
Entonces puede haber acompañado de otros síntomas, descartando otras enfermedades, con test psicológicos, ahí yo descarto que si es depresión, si es otras cosas, enfermedades mentales. Ya, eso me da el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer. Apréndanse bien este cuadro. Y que puede tener características adicionales. Yo le hago una resonancia y encuentro que hay una pérdida del volumen del hipocampo, hay una disminución en la amígdala, en la corteza entorrinal, ¿no? Esto voy a encontrar con volumetría y voy a encontrar la resonancia disminuida. Alteraciones en los biomarcadores, en que es aquí le hago una punción lumbar y encuentro una disminución de la concentración de las proteínas tau, ¿no? O voy a encontrar un aumento de la tau fosforiladas. Entonces, eso sería un marcador, pero la verdad es que aquí no se hace, y aparte que tendrías nosotros dentro del cuadro que les había mencionado, esto se ve en la parte preclínica. Entonces, ¿cómo vas a saber? Si supieras que este paciente tiene un antecedente con un familiar que tiene ese gen, ha desarrollado la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, entonces va a haber un aumento de la concentración. Bueno, si yo hago un examen de positrones, que son los PETs, voy a encontrar un hipometabolismo de la glucosa. Entonces va a haber una disminución del metabolismo. Como no hay neuronas, como no hay sinapsis que se pasen en esa zona, va a haber menos consumo de glucosa. Entonces va a haber un hipometabolismo de la glucosa bilateral en regiones temporales y parietales, ¿no? Entonces es lo que voy a encontrar. Y una evidencia de una mutación autosómica. Entonces eso es más que todo en el tipo de enfermedad de Alzheimer de aparición temprana. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad de Alzheimer leve, eso es un cerebro normal, moderada y severo, entonces voy a encontrar disminución en el parénquima. Mira, este es un cerebro sano, ¿ya? Y vean la diferencia en el tamaño y la volumetría del hipocampo, lo de la amígdala, ¿no? Hipocampo y aumento de los ventrículos. Y la disminución de la corteza. Esa es una enfermedad de Alzheimer avanzado, severo. Entonces yo hago las imágenes, una tomografía, y voy a encontrar aumento de los ventrículos aumentados, que pueden decir, este paciente tiene aumento piensas, se puede hasta confundir si no interpretas bien. Le aparece el hipocampo. El hipocampo también disminuido, atrofiado, ¿no? Lo que vamos a encontrar en esos pacientes también. Entonces, esta es la cabeza del hipocampo, esta es la parte del hipocampo, este es un cerebro sano, y en una enfermedad, en una parte, mira, este es un cerebro sano, ¿ya? El hipocampo, mira cómo va disminuyendo el tamaño, va aumentando lo que es el tamaño de los ventrículos. Esto es un paciente con enfermedad, así, netamente, o sea, el tamaño, como había mencionado acá, aumenta el tamaño de los ventrículos. Va a haber un aumento, un tamaño de los ventrículos. Va a haber el hipocampo disminuido, va a ir disminuyendo, y entonces se va, como no va a haber parénquima, eso se va a suplir por líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, y disminución de la parte cortical. Es lo que vamos a ver. Y el hipometabolismo de glucosa. Solamente para que entiendan aquí que lo azul es malo. Entonces, eso es un cerebro de envejecimiento normal. Y esto es un hipometabolismo. Ven cómo las áreas azules están aumentadas. Es porque la glucosa no se consume bien por depósito de las placas de amiloide, ¿no? No hay una sinapsis. Entonces, hay poco consumo de glucosa. Y miren cómo está aumentada, sobre todo en las áreas, mira cómo aumenta. Entonces, esos son receptores de acetilcolina, y van a ver. Y le dije, lo peor aquí, el azul, ¿ya? Para que se les quede así, no se estresen viendo esas imágenes. Entonces, ya les había hablado que en la parte presintomática no va a haber síntomas, claro, ¿no? Y va a haber depósitos de proteína, de amiloide, placa amiloide. Esto ya puede ser rastreable en líquido cefalorraquídeo, y voy a encontrar la beta 42 aumentada normal en estos pacientes.
y yo les hago estos pacientes que vienen con deterioro cognitivo leve y voy a encontrar alteraciones en lo que es la resonancia, voy a encontrar disminución del volumen parenquimal, eso también, y ya aquí ya yo voy a poder ver que una otra función lumbar voy a encontrar, ya no voy a encontrar la beta 42, sino voy a encontrar las proteínas tau disminuidas porque hay una aumento de la fosforilización de estas, entonces ya no. Y cuando ya es demencia, aparte de la parte cognitiva, porque la demencia es de cognitivo leve, ya hay cambios en el comportamiento, ¿no? Entonces, este paciente voy a encontrar el PET, voy a encontrar resonancias afectadas, voy a encontrar todo afectado. Entonces, es una evolución en el tiempo. Nosotros se habla de que solamente en la parte presintomática no sabemos solamente tú tienes la sospecha que vas a sufrir de enfermedad de Alzheimer porque un familiar de ellos ha tenido esos síntomas. Y si estudias la parte genética de esa persona, vas a encontrar una mutación genética. Pero la prodrómica, que tú ya ves afectación a la memoria, ¿no? De tiro cognitivo leve, aún no hay demencia, pero sí necesitas ya el diagnóstico para que puedas no vas a sanar. La verdad es que ahora existe, justamente el año pasado que estuve en México, el adeculonomab, se llama así, en la pronunciación, se empezó a usar en México, que se habla, es un estudio de fases preclínicas en las cuales se habla de que puede disminuir el avance, ¿no? Porque al final todos van a llegar a la muerte. No hay un tratamiento. Está en estudios, está en fase de ensayos. Es el anticuerpo monoclonal como tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Y entender de que estos pacientes con enfermedad de Alzheimer pueden convulsionar, tener una crisis epiléptica, afectación neurológica de primera motoneurona, ¿no? Y recartar que no presenten una enfermedad, estas causas, o sea, lo que tú veas no sea una depresión, porque la depresión también te puede invitar a una demencia. Entonces, ¿cómo tú descartas tus test neuropsicológicos? Y también haciendo imágenes. Entonces tienes que hacer un estudio de descarta de depresión mayor, tus test, descartar si es una enfermedad de angiopatía amiloide que produce demencia, pero es una causa secundaria, tóxico-metabólicas, ¿no? Si es por una enfermedad como diabetes, déficit de vitamina B12, depósito de hierro, ¿no? Siempre hacer una resonancia en T2 con FLAIR y del lóbulo temporal. Siempre acumulometría para ver si es disminución del tamaño y descartar si es una infección infecciosa. La neurocicercosis también te da demencia tipo temprano, enfermedad vascular. Entonces, un paciente que tiene un tiro cognitivo leve no va a tener, no puede, se habla de que la evolución de la enfermedad va a ser hasta 9, 10 años para llegar. O sea, un paciente que tú lo ves por primera vez y prácticamente está sintomático a que desarrolle una enfermedad de Alzheimer de tipo severa, se habla de que pasan 9 a 10 años. Y este paciente, para hablar de enfermedad, etapas de enfermedad de Alzheimer, tipo moderada, empieza el paciente con olvidos, pérdida de memoria episódica, pregunta cada rato esto, no sé por qué esto, pérdida de interés, tiene apatía en sus hobbies y anomia. Entonces, cuando hay moderado, un Alzheimer tipo moderado, tiene afasia, tiene síntomas de funciones superiores alterados, cognitivos más. ¿No? En el cuidado encuentras déficit cognitivos, afasia, no te entiende. Y se desinhiben, conductas desinhibitorias, alternación del sueño, vigilia. Entonces, cuando ya llegan severos, el paciente ya no come, él no duerme, se agita, dependencia para vestirse, bañarse, cuidarse. Y el tratamiento farmacológicas tenemos el de la colinesterasa, que damos enfermedad de Alzheimer tipo leve, que es el donepezilo, que es un inhibidor de la colinesterasa, damos 5 miligramos por día, al mes 10 miligramos. Y al mes que cumpla en empezar el tratamiento, lo subimos a 10 miligramos por día. El donepezilo viene en presentaciones de 5 miligramos. Hay muchas marcas que antes no había en el Perú, pero ya llegó al Perú hace unos pocos años. Pues acá tengo una muestra, viene de 5 miligramos, empezamos 5 miligramos una vez al día,
Y en la ribastimina todavía no llega al Perú, y en México está bien carita, yo quería traer para vender a unos pacientes, pero está bien cara. Son parches que vienen a veces en 2 dosis y ayuda mucho, mucho. Tiene menos efectos adversos. Y el parche te dura varios días, puede durarte más días, dependiendo de la concentración. Y recordar que los inhibidores de la colinsterasa están indicados en enfermedades de tipo leve a moderada, o sea, leve. Luego tenemos farmacológicas, también tenemos inhibidores de la NMDA, el receptor, o sea que va a ser antagonista del receptor NMDA, por lo tanto va a disminuir estos depósitos, va a ayudar a la disminución. Entonces eso lo usamos, la memantina recién se usa cuando es enfermedad de tipo moderada o severa. Memantina siempre usamos 5 miligramos y podemos subir hasta 20 miligramos al día. La presentación viene de 5 miligramos. Y podemos usar también antidepresivos porque ya este paciente ya está en un tipo de demencia tipo moderada, severa, entonces ya empezamos tratamientos. Tenemos que tratar las comorbilidades. Y como son pacientes que tienen la agitación, entonces se da risperidona, quetiapina o una zapina. Bueno, esto Doctora, sería... disculpe, buenas noches. Dime. La memantina va a impedir que se sigan produciendo el Lo que te va a amiloide. ayudar el receptor de NMDA es como para activar al paciente, ayuda mucho más a la sinapsis, no impide. Los depósitos de neurofibrilares, lamentablemente, como les estaba diciendo, la enfermedad del Alzheimer no hay hasta el tratamiento. El adecunolomat, que es una... Se va deteriorando más y más. Sí, llegan a la muerte de 9, 10 años, como les había hablado. Y la verdad es que están ensayos clínicos, se están produciendo ensayos porque se ha comprobado en Estados Unidos, pero tú sabes que nosotros tenemos diferentes genes, carga epigenética y factores ambientales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos un país que consume muchos carbohidratos y la mayoría de nosotros sufrimos de sobrepeso. Entonces, y la tasa de alfabetización está un poco más deteriorada que otros países de Europa y Estados Unidos. Entonces, el tratamiento se está probando en ensayos clínicos tanto en Latinoamérica, en México, en Colombia y Argentina ya se empezó el estudio para ver cómo va con nosotros, porque hasta ahora la enfermedad se me lleva a la muerte y no hay un tratamiento, porque el depósito de neurofibrilares en las proteínas tau fosforiladas, apoproteína E, o sea, todo esto es una enfermedad que evoluciona. Va a haber más depósitos, más degeneración. Como han visto ustedes, un cerebro recontra pequeño, encogido, ¿no? Afectado a través de los años. Entonces, lamentablemente es una enfermedad neurodegenerativa que lleva a la muerte, al igual que la enfermedad de Parkinson, que ya les voy a hablar la próxima semana. Entonces, es muy triste, la verdad. Como les había hablado, hay que trabajar en estilos de vida, porque se puede tener gen, pero si nosotros manejamos la parte ambiental, digamos, como consumo de drogas, estudiar más, comprender, usar, no tener trastornos del sueño, evitar, si tienes los ronquidos, estudios del sueño, tener mucho cuidado con eso, entrenar más al cerebro, más ejercicio, como que eso va a ayudar mucho más a que retrasar, o sea, va a tener la enfermedad, pero va a retrasar el inicio de la enfermedad. Más preguntas, pregunten chicos, pregunten. Y como al inicio dijo usted que no se utilizaba ya el término demencia senil. No se dice demencia senil porque atribuyes al envejecimiento que le va a dar la demencia y eso, como les dije, es falso, porque hay pacientes de 90 años, 95 años que son independientes, se bañan, solamente pueden tener sordera, ¿no? Pero yo tengo mi abuelito de 96 años, se viste, se cambia de todo, se va a comprar pan, todo por sí solo. Entonces yo quisiera llegar, si llego a su edad, en serio, me gustaría llegar con ese desenvolvimiento. Como hay personas de 65 años que no se acuerdan dónde dejó las cosas. Tú le haces una resonancia y encuentras disminución, afectación. Entonces, no puedes decirle que es atribuido a la edad. O sea, es parte del envejecimiento, sí, pero no puedes decir que es netamente de demencia senil, ¿no? Es enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque tú se ha encontrado en histopatología que hay depósito de neurofibrilares, hay degeneración de las proteínas, has encontrado varias cosas. Entonces, sí, es una enfermedad, sí o sí.
¿Y con Lewis cómo se diferenciaría? Lewis. Lewis es una enfermedad que aparece a los 45, 65 años de edad. El paciente no va a venir por olvidos. O sea, en enfermedad de Alzheimer, el paciente te viene a tu consultorio, dice, doctora, no me acuerdo las cosas, te vienen asustados. O el familiar. En cambio, en enfermedad de Lewis, el paciente no va a venir su familiar con él. Y va a decir, doctora, mi paciente, mi familiar está empezando a tener alteraciones en la memoria, alucinaciones, empieza a decir, hay personas ahí, alucinaciones visuales, y empiezan con alucinaciones visuales, alteración en el habla, en la comprensión. Por eso usted ve Bruce Willis, que tiene la enfermedad de Lewy. Lamentablemente, no les asombre que Bruce Willis en 6 meses a un año va a morir, porque la enfermedad de degeneración de cuerpos de Lewy lleva a la muerte rápidamente, 6 meses al año del diagnóstico ya están muriendo. ¿Por qué? Porque el paciente no entiende lo que habla. Si ustedes han visto en su TikTok de su cumpleaños, no sabía cómo cantar Happy Birthday, no entendía a veces a sus hijas, ya no entiende, ya no comprende. Su última película que está en Netflix de hace 2 años es, de verdad que es todo menos una película. Lo han hecho creo que por apoyarlo, porque es horrible. O sea, inclusive sus frases parece que le editaban, no ha actuado nada. Él tiene la enfermedad de Lewy. Sí, él tiene enfermedad de Lewy. Eso empieza con, es una demencia, acuérdate, del rápido, enfermedad, demencia de rápido, de corto plazo, o sea, de rápida evolución, igual que la enfermedad de los priones, de los priones, que rápidamente, eso, pero la enfermedad de priones te vas a acordar porque tú vas a ver un paciente que tú le estimulas al dolor, no responde, pero te queda mirando, o sea, tiene un mutismo, se dice mutismo, no hay reacción, no habla, no tiene contacto, o sea, te mira, pero no te entiende, o sea, y es mutismo asinético, es la palabra, mutismo asinético. No se mueve, no te habla, o sea, a pesar que lo puede hacer, no lo hace. Entonces es un paciente que no tiene conexión con su entorno y no se mueve, no se desenvuelve, no habla, pero sí te mira, te fija la mirada. Entonces, eso realmente también llega rápidamente a la muerte. Y tengan mucho cuidado con estos pacientes porque esa proteína degenerativa, esa enfermedad de las proteínas alteradas, está en su líquido cefalorraquídeo, en esos pacientes con Creutzfeldt-Jakob, y es muy contagiosa cuando hacen las punciones, tener mucho cuidado. Pero ¿de priones? Sí. Esa es una enfermedad de... Es por la formación de proteínas. Si hay tiempo les hago la clase. Por eso quería avanzar porque son casitos, o sea, claro, a mí me interesa más que sepas de epilepsia porque epilepsia vas a verlo sí o sí en tu Perú, internado, que lo voy a hablar la próxima semana, ¿no? Un caso Jacob, yo lo he visto en mi residencia porque estoy hecho un instituto y en el 2 de mayo, justamente cuando estaba rotando, cuando era R1, también tuve un caso Jacob, entonces son casos así, ¿no? O demencia de cuerpos Lewy también he visto, pero porque es mi especialidad. Pero a ustedes me importa que sepan más enfermedades de Alzheimer, sepan reconocerlo, derivarlo, porque a veces dicen, no es depresión, no, es demencia senil, existe el término de demencia senil. No les quiero, así como no quiero que me digan pérdida del conocimiento, que no existe ese término, ya saben que cuando alguien habla de pérdida de conocimiento, no estudió medicina, no digan demencia senil, sino enfermedad de Alzheimer. Y cuando digan, tengan seguridad de que la mayoría del 2/3, cuando mayor de 65 años, ya la principal causa de su deterioro cognitivo es una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cómo no demuestra lo contrario? Pues le haces una resonancia y encuentras una causa vascular, ya. O ves una enfermedad diabética, o una tirocosis, o un depósito de hierro. Entonces, vas descartando secundario, pero primero el diagnóstico es enfermedad de Alzheimer. Y ahí vas viendo si es leve, moderado, severo, ¿no? Dependiendo del tipo de deterioro, como les enseñan las fases clínicas, vas a dar un tratamiento, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que también se usa también la seligilina, también usamos la seligilina, en la parte leve también uso seligilina, pero hay mayor evidencia con el donepezil. No hay ribastimina aún hoy en el Perú, y en México solamente encontré como presentación en parches. En Estados Unidos hay ya, bueno, ellos usan pastillas, y estos ayudan, ¿no? La colinesterasa a que no haya tanta fosforilación
fosforilización de esas proteínas. Doctora, ahí en el chat lo puse eso a lo que se refiere Y que suyaco. Hay 4 causas de suyaco. Eso vamos a repetir en una clase para hablarles. Pero ahorita lo más importante es que sepan la enfermedad de Alzheimer, que netamente son funciones superiores, ¿no? Y que sepas cuál es primaria y cuál es secundaria, nuevamente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? La APO. E4. El problema es de que E3 se ha demostrado, como le digo, en la población de Estados Unidos, pero aquí se habla de E4, porque ya hay estudios en Perú ya. El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas es el que ha estudiamos genes y encontramos, ¿no?, en estos pacientes en qué genes tienen afectados. Entonces, son los genes los que mayormente determinan en estos genes. Tú sabes que la información es por un cromosoma, asociados a la parte ambiental más el envejecimiento para desarrollar la enfermedad. Entonces, es la suma de varias cosas. Por eso no es atrevido solamente a la edad, porque la edad es solamente una de las causas, pero tiene que estar relacionado a varias cosas: ambiente, la parte genética, que incluye la apoproteína E, ¿no? Entonces, entender de que solo la parte genética hablarías de una enfermedad de semen de origen temprano, ¿no? Como la película que le cité de Steel Alice, que solamente tenía una parte genética y no tenía, era una persona delgada, que practicaba deportes, o sea, ustedes van a ver ahí. No había tenido traumas encefálicos, era porque tenía alteración en ese cromosoma. Y la enfermedad apareció antes de los 60 años. Ahí acuérdate siempre del punto de corte de 60 años. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo también hay que ponernos un poco a hacer ejercicios, porque los triglicéridos altos siempre y cuidar mucho los trastornos del sueño, ¿no? Hay pacientes que no duermen bien, duermen menos de 5 horas, pacientes que roncan al dormir. Nosotros siempre, también en Parkinson, cuando les voy a enseñar Parkinson, preguntamos muchas alteraciones de los sueños, ¿no? Esas personas que hablan cuando duermen, se despiertan prácticamente, esos pacientes que se despiertan 3 veces para ir al baño, no completan su fase de REM. Entonces, esto altera. Doctora, el hipocampo leí que tiene que ver con la memoria de larga duración. Cuando esto se afecta, ¿está relacionado con el Alzheimer? Sí, hipocampo sí o sí está relacionado con enfermedad de Alzheimer. Acá está la diapositiva. Hipocampo, hipocampo es netamente temporal, ¿no? Sabemos. Acá está. Este es el hipocampo. Algunas partes del sistema límbico también. A ver, es hipocampo del sistema límbico. Claro. Es lo que creo que voy a mandar a exponer un grupo, chicos. Es importante que sepan el hipocampo, el sistema límbico, porque son funciones superiores. Nosotros siempre cuando vamos a ver epilepsia, pedimos este corte, ¿no?, del hipocampo, porque también epilepsia se ha relacionado con alteraciones en la cabeza del hipocampo. Cabeza, cuerpo y cola tiene el hipocampo. Entonces, es importante, porque la disminución del hipocampo, mira este hipocampo, a ver, este hipocampo es normal, ese tamaño, compáralo con esto, mira. Está disminuido el volumen, ya no hay esta parte del 1 y el 2, ya no hay, si lo ves el 3, en este cuadrito ya no ves el 1 y el 2 y el 3, ya no hay ese parénquima del hipocampo, o sea, quiere decir que esas neuronas están muertas, y que esto es solamente cicatriz, y que se ha llenado de líquido cefalorraquídeo nada más. Enfermedad de Alzheimer. Esto es un hipocampo sano, mira cuánto tejido hay, cuánto parénquima. Acá está principalmente la memoria, ¿no?
También tenemos parietal, el área. No sé quién iba a poner sobre las áreas, las áreas de lo que es memoria y el habla, pero no son las que principalmente se afectan. Ese tema me gusta mucho, doctor. Si usted gusta, me lo puede Ya. dar la tarea. Ay, sí. Y el La próxima hipocampo. semana podrás. El hipocampo, sí. Sí. El sistema límbico, ¿no? Sistema límbico, perdón. Sistema Ujú. límbico. Está dentro del. Claro, el hipocampo está dentro del sistema límbico. Sí. Ya, doctora, sí. Que yo lo puedo desarrollar. Ya, gracias. Muchísimas gracias. Eso se va a premiar mucho su Sí, doctora, participación. gracias. Gracias. Feliz. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces empezamos con las exposiciones. Chicos, descansamos unos 10 minutos y volvemos a las exposiciones. El primer grupo es de Rocío y de Leslie. Vayan analizando sus... voy a dejar de compartir pantalla para que puedan compartir sus diapositivas. Ya. Pablito, te voy a compartir unos libros para que los compartas a tus compañeros. No es necesario que si pueden estudiarlo bien, son netamente de neurología, pues para que lo tengan en su biblioteca. A ver, y los compartas a tus compañeros. Ahí está dentro de los libros que te he compartido, La enfermedad de Parkinson del doctor Constantino, que ha sido mi maestro y sigue enseñando en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Él escribió ese libro sobre enfermedad de Parkinson. Les invito, si pueden tener tiempo a leerlo. Sería muy interesante.
todavía no hay. Por eso no puedes decir reflejos osteotendinosos a un paciente de 1 año, de 6 meses, porque no se puede evaluar en ellos. A partir de 18 meses recién se puede evaluar reflejos osteotendinosos. Acuérdense de eso, por favor. Ya, sigue. Ahí. Bien. Uno de los reflejos osteotendinosos que pueden encontrar es el reflejo nasopalpebral o glabelar, perdón. Este se va a percutir por encima del entrecejo o glabela, se llama, produciendo así la contracción de los orbiculares de los párpados. La vía que se utiliza aquí es trigeminofacial y su centro se va a ubicar en la protuberancia. Ay, se me va el mouse. No sé por qué. ¿En quiénes vas a tener? ¿Puedes retroceder tu diapositiva? Quería ver. Ay, se me va el ¿En mouse. quiénes vas a tener un reflejo? La siguiente. El reflejo nasopalpebral. ¿En quiénes vas a encontrar alterado? Porque ahí. Eso, ¿En quiénes? eso es en patología, ¿cierto? Sí, pero es importante nasopalpebral porque tú vas a poner, muy bien como mencionas ahí en el video donde está la señorita, son como 5 golpecitos, son 5 golpes. Siempre es bueno explicar cómo hacer la evaluación, ¿no? Y lo vas a encontrar alterado en pacientes con demencia, ¿ya? Sí, Okay. sí. Ok. Bien. Bien. El siguiente reflejo es el superciliar. Este se va a percutir o se percute inmediatamente por encima de la mitad de la arcada superciliar, donde está señalando la flecha. Esto va a provocar o vamos a obtener la contracción de ambos orbicilares de los párpados. Y bueno, esto también va a compartir con las anteriores vías y centros similares, ¿no? Bien, luego tenemos el reflejo masoterino. Bueno, como podemos observar en la imagen, el paciente, por ejemplo, está con la boca ligeramente abierta, no muy abierta, sino ligeramente abierta. Se va así, como está, a percutir sobre el dedo, en este caso él tiene el dedo gordo, el pulgar, ¿sí? Ya se va a percutir en el dedo pulgar y No va a estar estreses. Eso es importante que lo sepan, pero no te estreses. Pasa a la siguiente diapositiva. Ya, ok. Bueno, algunos puntos importantes nada más de esto es que, bueno, esto está, la vía de reflejo también va a ser trigeminal y el centro de reflejo va a estar ubicado en la protuberancia. Te ayudaría a ver lo que es protuberancia, ¿no? Lesiones sin protuberancias, infartos en protuberancia, afectaciones sensitivas y afectaciones del nervio trigémino. Ya, reflejo bicipital. Ok, en el reflejo bicipital, también como podemos ver, esto se hace en el miembro superior, se va a colocar en semiflexión, como se puede ver en la imagen, y supinación. Este va a estar reposando sobre la mano izquierda del explorador, o sea, nosotros, y se va a percutir sobre el tendón del bíceps. Esto lo que va a hacer es que va a producir la flexión del antebrazo sobre el brazo. Y esto va a corresponder al nivel segmentario C5 y C6. Bien, luego tenemos el reflejo tricipital. Este se va a colocar. ¿Por qué sería importante C5, C6? Porque si tuvieras una lesión a nivel medular, esos reflejos estarían alterados, ¿no? Claro, exacto. Y entender de que es una lesión de primera o segunda motoneurona, los reflejos alterados. Tanto de primera y segunda motoneurona. Perdón. Sigue. Ok. Bien. En el reflejo tricipital, también, como vemos en la imagen, se va a colocar horizontalmente el brazo del paciente, de tal modo que pueda descansar sobre nuestra mano. Y así el antebrazo va a pender verticalmente, o sea, va como colgar verticalmente, ¿sí? Y ahí es donde se va a percutir en el tendón del tríceps. Esta percusión va a generar la extensión del antebrazo sobre el brazo por la contracción del tríceps.
Y esto va a corresponder al nivel C6 y C7. Bien, luego tenemos el reflejo cúbito pronador. Este se va a ubicar, bueno, como podemos ver en las imágenes, ¿sí? En el antebrazo, se ubica en el antebrazo ligeramente flexionado y en pronación. El brazo tiene que estar descansando sobre el muslo o sobre una superficie firme. Se va a percutir la porción inferior del cúbito inmediatamente por encima de la apófisis estiloides. Si se puede ver bien en la imagen que no es la de dibujito, está marcando muy bien ahí en la apófisis estiloides. Esto lo que va a producir es la pronación del antebrazo y una ligera aducción. Bien, esto corresponde al segmento C8. También tenemos el reflejo rotuliano. Bien, en el reflejo rotuliano vamos a colocar al paciente sentado al borde de la cama con las piernas pendiendo verticalmente. Se va a percutir sobre el tendón rotuliano y esto va a provocar la extensión de la pierna que hemos percutido sobre el muslo. Este reflejo corresponde al segmento lumbar L3 y L4. Y algo importante también de esto es que la abolición o atenuación de este reflejo va a ser conocido como el signo de Westphal. Bien, luego tenemos... El estilo radial es antes es que siempre la evaluación de los reflejos es algo que es de cefálico, o sea, va en dirección de cabeza a pies. Entonces, primero va a ser empezando el macetero, lo que tú empezaste, y el rotuliano va después del lo puse después. Pronador, sí, el siguiente. No, rotuliano va después. Okay. El reflejo estilo radial va antes que el rotuliano. Y eso es importante para ver los segmentos, sí. Ok. Bueno, lo puse mal, pero lo puedo ordenar para después. Más que ordenar, podrías presentar un video, me parecería mejor. Hay un video bien bonito del que dice Merck en YouTube y te habla de cómo evaluar los reflejos. Yo creo que eso, y lo puedes ir narrando así un poco rápido y así irías mucho mejor. Yo creo que podrías mejorar para la siguiente porque hay 3 tipos. Había hablado, y vas a hablar de los anormales también, ¿no? Bueno, iba a presentar los reflejos osteotendinosos, algunas alteraciones de los reflejos y... Pero la alteración de los reflejos, ponme mejor las imágenes. Es que lo digo para que sus compañeros sepan lo que es un signo de Babinski, por ejemplo. ¿Cómo es un signo de Babinski? Que es muy importante. Con el signo de Babinski tú sabes de que es un infarto cerebral. Aquí, unas imágenes. Sí, pero hay mejor un videíto, ¿no? Porque ahí sabes que es una hiperreflexia involuntaria del primer dedo. Pero, entonces, ¿cómo lo evalúas? Unos videos de un video, ajá. Opegen también es otro importante porque son sucedáneos de Babinski. Y eso quiero saber. O sea, para el siguiente, ponme cómo evaluar al menos los reflejos. Y me dice, doctora, en ese reflejo alterado está el Babinski. Y me pones, si quieres, un video de Babinski. Y me pones, y se ve en tal enfermedad. Eso es más el estilo, ¿no? Lo tienen que saber ustedes. Ya, te dejo, entonces voy a poner acá una nota que es para próxima semana video. Ok, entonces solo la próxima semana presentaría los reflejos las alteraciones de los reflejos y los alteraciones de los reflejos y cómo evaluarlos, al menos los más importantes, no digo que todos. Brusinski y Kerning, ¿por qué me estás poniendo ahí? ¿En dónde, doctora? Anterior. Es que este estaba dentro de... Guíate, yo les he mandado, guíate, si no entiendes el Justiniano, y guíate del Guillón, que le mandó también y en español le he mandado, así que guíense. ¿De cuál, doctora, disculpe? Guillón, D-J-O-N-G. Les he mandado a tu compañero. Está bien bonito explicado en los reflejos.
Ya, ya, doctora. Gordon, en qué enfermedad, en Oppenheim, cuáles son los sucedáneos de Babinski. Eso es lo más importante que me pongan, porque para que presente su caso clínico me van a presentar cómo son los reflejos. Y yo les puedo preguntar, ¿reflejo qué reflejo es? ¿Y qué te va a ver? Brusiki y Kerning no tienen nada que ver ahí, porque Brusiki no es un reflejo. Esa diapositiva está mal. Kerning no es un reflejo, es un signo. Y que ya les expliqué en la clase anterior, o que les expliqué. Eso, bueno, ajá, disculpe. Eso Eso no es, es un... No. Babinski, Chad, sería, Oppenheim y Gordon, sucedáneos de Babinski, ¿en qué enfermedad lo vas a encontrar? ok. En primera motoneurona, acuérdense, primera motoneurona, Babinski, sucedáneo de Babinski, Chad, Oppenheim, Gordon. Primera motoneurona, infarto cerebral, todo lo que es en primera motoneurona. Esa es una hiperreflexia, va con espasticidad también. Babinski es un reflejo normal. A ver, tus siguientes diapositivas. ¿Eran los signos? Yo les mandé una historia clínica neurológica para que se guíen de ahí de cómo exponer. Tienes también por dermatomas. Kern y Brunski no tienen nada que ver ahí, ¿no? Por si acaso. Sí, ya, ok. Gordon o Oppenheim está ahí, son sucedáneos de Babinski. ¿Están leyendo el Fustinioni, chicos? El Fustinioni. Bueno, ya la próxima semana, por favor. Ya. ¿Qué libro, doctora? Tienes el Fustinioni y el Guillón. Ambos los he enviado. Gregory Casino nos acaba de mandar. No. Los he enviado al inicio de clase. Sí. En la FIFI. El Fifi no, el Fustinioni, ese es semiología, está leñado el ciclo anterior. Y el Lillón. El Lillón le mandé por enlace, porque pasa un montón, si no me equivoco. Chicos, yo no puedo estar abriendo mi WhatsApp para compartirles las diapositivas, chicos. O sea, eso ya es, lamentablemente no se puede hacer eso. Yo les he ayudado a esos de anteriores diapositivas, pero que un grupo me pida de nuevo que yo cargue las diapositivas por WhatsApp. Ahorita abro mi WhatsApp, va a sonar, me están preguntando por pacientes, tenemos un curso panamericano, está que suena, le he puesto el vibrador a mi celular. Si ese grupo no tiene sus diapositivas preparadas, si uno de sus compañeros puede compartir las diapositivas para que le puedan ayudar, el de motilidad, creo. Ruth, entonces tienes que clasificar tus Babinski con sucedáneos de Babinski, en qué enfermedad se da, en qué enfermedad tienes que poner. Yo te he escrito ahí los reflejos anormales, eso según la historia clínica que les he mandado hace casi un mes le he mandado al delegado para que se guíen de estas evaluaciones semiológicas, así tienen que presentar sus casos clínicos.
¿Quieres que termine acá la clase? Ay, chicos, ¿cómo hacemos? Porque igual, no. Bueno, las notas del parcial, por favor, Pablo, hable a la señorita que van a hacer recién la próxima semana porque tus compañeros no han ingresado. Doctora, Dime. doctora, disculpe, ese libro que usted mandó, ¿podría volver a enviar el enlace para poder El revisarlo? el Porque yo Fustiniani les no lo vi. mandé. Y el Dijon y el Fustiniano. Ese No de te- Dijon que dice. Dijon y Fustiniano. Déjame buscar el guión. Espérate, de una vez para enviarles, porque yo mañana les podría volver a enviar el libro. Ahorita, porque acá lo tengo en inglés. El español tengo que buscar en mi correo, pero yo lo tengo acá en inglés. Ahorita les puedo mandar en inglés. El en español no tengo que buscarle mis correos. En inglés, envíelo. Sí, no le envía. Y luego ya le envío. El Fustiniani sí lo tienes de tener, yo, Pablito, ¿qué te mandó todos? Se le borró, dice. A ver, espérate un momento, déjame ver. Sí. No, no, este es. Ya lo voy a buscar con tranquilidad en español en mis correos. Ya. El Fustiniani, tú sí, por favor, lean. Y semiología ustedes han llevado. Yo estoy hablando acá de semiología. No estoy hablando ni siquiera de misma neurología, sino eso. Bueno, entonces mañana, en el próximo viernes será clase con exposiciones, pues. Ya, espérate, déjame buscar un ratito el Fustiniani acá, déjame buscar. Doctora, buenas noches. Yo también quiero exponer para la otra semana, por favor. Mil disculpas. Doctora, ¿está ahí? ¿Me escuchó? A ver, déjeme buscar aquí si puedo compartir archivo. Es que la próxima semana está correcciones y su compañero va a explicarnos sobre el sistema límbico y también en chat está cargando el libro de Fustiniani. Y sus compañeras, mira, a mí me preocupa hasta ahora que dos de sus compañeros no estén presentes, Judith y Mondragón no estén presentes y ellos me deben hasta el primera exposición de conciencia hasta ahora. Y temas que les mandé a exponer aparte para que suban su nota. Entonces, ¿cómo voy a evaluar así?
Voy a mandarles el guión en inglés, mientras que lo voy a buscar en español en mis correos. Ese libro que acaba de mandar, doctora, ¿cuál es? Enfermedad. Yo les mandé a exponer el grupo anterior esto, pero creo que es más importante que sepan enfermedades neurológicas. Así que el próximo viernes voy a avanzar con las exposiciones de clase, en la exposición de sus compañeras que están pendientes, y hablaré un poco de los defectos cambimétricos para que sepan cuál es una mionoxia homónima, heterónima, cuadrandonoxia, ¿no? Eso es muy importante que sepan. Y es importante de los reflejos que sepan, déjenme buscar, es importante de los reflejos saber cuáles son los patológicos, cuáles son los reflejos que no, a ver, déjenme buscar en YouTube. Perfecto. Este es el video que te voy a mandar el link para que vean todos el video de la exploración de los reflejos. Estoy mandando ahorita por el chat para que todos lo estudien como parte de la carrera. Es importante que sepan, estoy enviando en el chat el link para que entren a YouTube. Ese es importante para tu exposición, Ruth. Sí, doctora, lo estoy viendo. Y exponme reflejos patológicos dentro, porque dentro de la historia que está mandándole de nuevo Nancy, para que ahí te guías de la historia clínica cómo hacer estos reflejos. Y acá vamos a poner Babinski y sucedáneos.